Fantastici, grandiosi, grandissimi. Veramente grazie a tutti per essere qui con noi, per guardare questa nostra nuova rubrica. Già avete visto la nostra ospite, che adesso sarà una presenza fissa di questo broadcast. Sono in compagnia di Nicole. Hola Nicole, ¿cómo estás? Hola, Giorgio. Muy bien. Bentornata, è un piacere, è un vero placer estar qui. Gracias por invitarme de nuevo. Eh, come stai? Che ci cuenta? ¿Cómo Muy estás? bien, muy bien. Aquí en España estamos de fiesta, ¿qué se dice? Unos días libres. Fiesta in Spagna? Sí. Fantastico. Che fiesta è? Bueno, ahora estás terminando la Semana Santa. Ah, la settimana santa. No, qui in Italia non è fiesta, è solo sabato Todo normale. normal. Sabato normale. Io lo so che a Valencia è mucho tiempo è fiesta, conosco molto bene Valencia. Por eso vivo aquí. Sì, 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 sì. Allora, guardate, con Nicole stiamo facendo un discorso di iniziare una rubrica tematica e di parlare di vari argomenti. Nicole, parlando, mi ha detto perché non trattiamo un argomento particolare quando che sembra che il mondo ti viene sempre contro, che tutto è negativo e tutto non è per niente come noi lo pensiamo. In realtà c'è sempre una soluzione come uscirsene. Essendo lei una grande psicologa, può aiutarci e può aiutare tutti noi a capire bene come affrontare questo tipo di argomento. Nicole, cuéntaci. Bueno, a ver, es un caso bastante particular, ¿no? Es un tema muy particular porque puede ser porque tengas un mal día, ¿vale? Que un mal día lo tenemos todos, o que ese mal día se alargue en el tiempo. Mhm. Ahí es cuando tenemos el mayor problema, porque tú tienes un mal día, yo qué sé, sales de trabajar y se te rompe el coche y ese día llueve y te mojan los zapatos y cuando se lleva el coche a la grúa te das cuenta de la comida del trabajo estaba en el coche. Y dices, bueno, no pasa nada, me voy a ir a comer a un restaurante, me compro unos zapatos nuevos, ¿sabes? Menos mal que no me echo el pelo y dices, siempre sacas algo positivo de lo negativo. ¿Qué ocurre cuando vienen circunstancias, por ejemplo, lo dejas con tu pareja, te tienes que ir del piso, en el trabajo resulta que tienes una baja porque te ha roto un pie y ahí ya parece que todo te empieza a ir mal. Ahí es donde de normal la gente se retrae, empiezan a venir altibajos, cambios de humor, empezamos a estar un poquito más ansiosos, más pesimistas, y ahí es donde tenemos que intentar ver el lado positivo de lo que tenemos, que ya te digo yo que hay. Ok. E dici, Nicole, un caso specifico, una situazione che tu puoi, ovviamente, non hablar del nome della persona, ma una situazione che hai affrontato, che hai hablato, puoi dircela in un modo più specifico, come Sí. poter risolvere, Vale, mira, voy a hablar de una amiga amica, a amica, la que le... amica. Vabbè, a la que... questa amica potremo hablar, questa amica Sí, potremo hablar. una amiga que tienes aquí, Ok. ¿vale? Voy a hablar, por ejemplo, de mí. Ah, Eh, hablamos de... porque, claro, yo también he tenido situaciones malas. Entonces, en lugar de ponerme un ejemplo de una persona, pues voy a hablar de situaciones que yo he vivido, por lo que también Sí. he podido solventar y creo que puedo ayudar, ¿no? Al final, lo que te estaba diciendo, eh, lo dejé con una pareja, resulta que el contrato se terminaba y me tenía que ir del piso. Claro, al final parece que tu monotonía se va desmoronando y parece que tú no puedes controlar nada. Entonces termina una relación, me tengo que ir de vivir de donde a mí me gusta. Luego tuve una lesión, por lo que también tenía que estar en casa de baja. Y eso es como que todo me va mal. Y encima se me rompió la lavadora. Que la lavadora siempre se rompe cuando estás pesimista. Siempre. Siempre. Se ríen por aquí, también se te ha roto la lavadora. Vale, ¿qué pasa? Que ahí es como decir, te empiezas a dejar tú, ¿no? Porque ya te levantas sin ganas, ya te levantas triste, te levantas con pesadez. Ves que las cosas no mejoran como a ti te gustaría o en el tiempo que a ti te gustaría. Y eso genera esta angustia, ¿no? De parece que esto no va a terminar. Y cuando menos te lo esperas, resulta que vuelves a estar trabajando
que te has comprado unas plantas para tu casa nueva y que has salido y has conocido a alguien especial. ¿Qué quiere decir? Que nada en esta vida dura para siempre, ni lo malo. Nulla dura per sempre. E io penso che il tiempo è la cosa más preciosa que noi podemos saber. Il tiempo. El Sí. tiempo non si puede comprar il tempo. Tu puoi essere l'uomo più ricco del mondo, il più grande del mondo, ma il tempo non lo compri. Il tempo è veramente importante e il tempo ci aiuta a superare le difficoltà. Almeno io la penso così. Non so tu come la pensi, Nicole. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo muchas veces en consulta, cuando alguien me viene con la angustia que yo te he comentado, ¿no? Porque al final cuando alguien está mal, ese momento está mal y por más que tú le digas, no tiene consuelo hasta que no empieza a ver que cambia. Y es, tú mira tu vida ahora, intenta pensar cómo será dentro de un año. Ya Mm. está. Al final, tu vida de un año a otro va a cambiar seguro. Y durante todo ese tiempo van a pasar cosas maravillosas. Que tendremos un problema, claro, y seguirá estando, pero seguro que tú miras a tu alrededor y te das cuenta de que tienes a tu lado amigos increíbles, que tienes unos padres que valen oro, unos hermanos, o que simplemente tienes salud, cosa que otras personas no pueden tener. Así que hay que ver también lo bonito de la vida. Momentos malos vamos a tener, pero ¿cómo los llevamos? Secondo te, questa situazione che a volte del malessere che noi proviamo quando ci svegliamo la mattina, in un modo molto semplice, come possiamo riprenderci, come possiamo risolvere il nostro malessere anche velocemente per migliorare la nostra giornata? Come potremmo Yo hacer? soy muy repetitiva, pero la imagen tuya que tú te mires y te arregles y te pongas una chaqueta y te pongas unos zapatos y un pantalón que te guste y salgas a la calle con la actitud de me siento bien aunque sea físicamente es muy importante. Y cuando uno está mal, lo primero que hace es dejarse. Mm. Cuando tú estás mal, yo he conocido gente que ha estado días sin ducharse, días con el pijama, días sin arreglarse. Vale, pues te dejo 2 días. Al tercero te coges tu perfume, te coges una buena chaqueta y Beh, sales a la calle y simplemente con tu actitud vas a hacer que las cosas buenas vengan. Seguro. sicuro in questa Compro. maniera? Sì. Io la penso come te, la penso come te, però ci sono persone che io personalmente conosco e che credo conosci anche tu, che pure se diamo consigli in questo modo non lo fanno. Perché? Que con este modo tampoco lo consiguen. Allora, te lo dico in spagnolo. Sí, por Ah, favor. io, Sí. conocemos hombre, mujer, che pure se noi damos questo consiglio, però non se fanno, non se vestono, non voy a salir. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque claro, al principio cuando tú estás mal, eh, no tienes ganas de nada. Es que no tienes ganas ni de casi ni de asearte, ni de mirarte. Entonces, si tú dejas, al final es un esfuerzo. En esta vida es todo esfuerzo. Sì. Y si tú estás mal, te tienes que esforzar para estar bien. Y creo que la base principal es tú, tu aspecto físico, que tu amor propio. Il amore proprio Tienes principale. amor propio, a partir de ahí todo se empieza a encauzar. Cuando tú estás mal, te vas a dejar, es que es lógico y puedes tener un tiempo para tú recuperarte, pero ese tiempo tiene que ser corto, porque si no, lo que es un tiempo para tú sanarte se convierte en una rutina y esa rutina es la que produce que todo vaya a ir mal. Io- Entonces, empecemos por nosotros. Sì. Si tú no puedes cambiar una situación, no sé, algo puntual que no dependa de ti, un juicio que tengas que hacer o cualquier cosa, eso tú no lo vas a poder cambiar, pero tú sí que puedes cambiarte. Pues empecemos por lo que podemos hacer. Tutto è possibile, basta volerlo, basta volerlo. Questo è vero. Però io faccio adesso l'avvocato del diavolo e ti faccio una domanda muy, muy mal.
una domanda, una pregunta Lo despedimos. Si estás malo, el abogado despedido. No lo queremos. Qualcuno, qualche hombre, qualche mujer, podemos decir que tú eres una hermosa mujer, io sono un hombre normal, non soy lindo, un hombre Bueno, normal. depende de los ojos que te miren. Esatto, questo dico. È come tu ti guardi, come io mismo mi miro allo specchio e dico ok, io mi sento bene, sono felice e mi vivo la vita. E Sí. questo. Però molte persone queste cose non lo fanno, si sentono sempre depresse, sempre tristi. Quindi, Porque solo ven su lado malo. Todo el mundo tiene un lado bueno, todo el mundo tiene un lado maravilloso, pero si muchas veces nos dejamos influenciar por la opinión del resto, que casi siempre la opinión del resto hacia nosotros no es positiva. Si te dejas influenciar porque tengas un gusto por vestirte y al final, porque manda un poquito el canon de la gente a tu alrededor, no lo haces. Al final tú estás cediendo a cosas que no quieres. Todo el mundo es guapo, todo el mundo es bello para los ojos que vayan a serlo y todo el mundo es maravilloso. Te tienes que levantar y decir, soy maravilloso y te lo tienes que creer tú. Lo que diga el resto, e qual è il tuo segreto? mi secreto de que de estar siempre bien, Sì? rodearme de gente maravillosa. Ah, questo è un grande segreto. A ver, yo tengo días también, yo no estoy siempre bien y yo también tengo problemas y problemas que tengo que solucionar, pero también hay cosas en el día que dicen es que merece la pena salir, merece la pena quedar con unos amigos, simplemente por 10 minutos riéndote, ya ha merecido la pena haber salido de donde estabas. Ah, entiendo. O Quello un abrazo de tu madre o un abrazo de tu hijo. Y puede ser que el resto del día quieras decir, solamente quiero estar metida en la cama, ¿vale? Pero esos 10 minutitos, esos van haciendo camino. vale, 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 vale. E questo tu sei, grazie, sei fantastica. Questi Bueno, bueno, consigli. no, tampoco tanto, soy más normal de lo que tú me pintas. Ah, beh, è normale, è normale. Però io sto immaginando, sto pensando che le persone che guardano adesso questa nostra intervista penseranno, va bene, ma voi due vi conoscete? No, io Nicole non l'ho mai conosciuta di persona, quindi stiamo parlando veramente a ruota libera, domande e risposte senza nessuna preparazione. Quindi tutte le risposte che ci sta dando Nicole sono in tempo reale, sono spontanee. Quindi, Nicole, stavo hablando in italiano, stavo dicendo che tu Más o menos lo he entendido, me has pero entendido. Sto hablando diciendo que nosotros no se conocemos en persona, almeno non, no, non ancora. Quindi tutto questo che noi stiamo hablando è tutto in tempo reale e non è sí, nulla di organizzato, no, quindi no, no está ni programado, no. nulla di Pero programmato, quindi è perfetto. es más, mi maravilloso amigo, cuando se ha conectado, me ha dicho, ¿de qué tenemos que hablar? Digo, muy bien, eso tú. Esatto, so io. Quindi noi faremo, abbiamo un tema che sappiamo di cosa parlare, lo organizziamo, ma giusto come punto di inizio, poi parliamo a ruota libera senza avere realmente una scaletta, nel senso che la stiamo organizzando, ma verrà fatta in modo graduale. Infatti, la prossima volta con Nicolo parleremo di un altro argomento, ma sarà anche su suggerimento vostro, quindi se volete poi anche interagire con noi e vogliamo fare prossimamente un'intervista anche con più persone, l'importante è che mi contattate, noi lo facciamo, ci organizziamo e verrà fatta una cosa veramente fatta bene. Comunque, io ti saluto, Nicole, io ti dico grazie, gracias per la tua presenza, eres muy amable, come siempre. Encantado de estar aquí contigo spero di poter hablar contigo otra más pronto. Vabbè, poi noi ci sentiamo e hablamos e ci organizziamo per un'altra intervista. Io ti dico ancora grazie, grazie Nicole, ti deseo un buon sabato, un buon domingo. Besito a todos. Un beso grande a Nicole, grazie a tutti, grazie, 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 passate una bellissima giornata e ciao!